Gracias. Bueno, ARCA, AFIP, para muchos es el organismo más temido, para los que están dentro del marco legal, el organismo que dicen que amplía la pecera. ¿Qué es hoy ARCA? Primero es un gran desafío, que creo que cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en todo lo que era la ley de presunción de inocencia fiscal, la de los dólares del colchón, como la llama la gente, dimos una descripción bastante acabada de lo que creemos nosotros que tiene que ser ARCA. ARCA, como vos bien decís, te decían bien en la AFIP, ya temblabas. ¿Por qué? Se usaba mucho políticamente también. Exactamente. Y porque vos pensabas que eras culpable hasta que demostrabas lo contrario. Bueno, la idea es ir a un organismo donde cambia la presunción de inocencia fiscal, donde ARCA tenga que demostrar que vos sos culpable y que tengas la posibilidad de defenderte. Presentamos un proyecto de ley que contempla estas características, un proyecto de ley que significativamente sube los umbrales de la ley penal tributaria. También los umbrales eran absolutamente irrisorios. A partir de 15 millones de pesos ya cometías un delito de evasión simple. Por otro lado, el proyecto de ley contempla que los temas impositivos se solucionen con plata. Se acabó toda la bala de plata, se acabó la persecución, ese miedo que tenías que ARCA te persiga de manera tal que vos puedas tener algún tema con tu libertad individual. Este proyecto de ley contempla y estipula que cualquier problema que tengas con el organismo se puede solucionar con dinero. No existe más esa persecución. ¿Y por qué la evasión sigue siendo, digamos, estaba históricamente en niveles del 40%? ¿Por qué cuesta tanto ampliar la pecera y reducir esa cantidad de evasión? Bueno, la pregunta es, primero por la macroeconomía, porque todas las distorsiones macroeconómicas que se generaron durante los últimos 70 años hicieron que tengas que muchas veces salir del sistema para preservar tu moneda. ¿Por qué? Porque tenías todo tipo de restricciones para generar un ahorro genuino en una moneda que tenga algún tipo de sustento y de valor. En el segundo lugar, porque el régimen impositivo era perverso, era persecutorio y tenemos una carga fiscal que es absolutamente asfixiante. Creo que por eso siempre, tanto el presidente de la Nación como el ministro de Economía dicen que esperemos que después de octubre, con consensos, podamos tener una reforma laboral y una reforma tributaria, que es lo que van a hacer que nuestro país sea más competitivo. Pero no hay que olvidarse que el desorden macroeconómico y las trabas constantes que pusieron todos los gobiernos generan también una importante evasión. Hablando de la última medida, que fue la que sorprendió, la verdad, ese lunes, con el tema de las retenciones al campo, pero hasta 7.000 millones de dólares, generó ciertos rechazos. Un rechazo fue el de Maximiliano Puyaro, que esto decía. Veámoslo. Reclamamos que se terminan las malditas retenciones. Si esos 2.500 o 3.000 millones de dólares que aporta Santa Fe quedarían a los productores agropecuarios, eso indudablemente generaría un crecimiento económico en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras pequeñas ciudades que nos permitiría salir adelante. ¿Por qué generó rechazo en algunos gobernadores, también en funcionarios como de Loredo? Es un poco difícil de contestar esa pregunta, preguntarle a ellos por qué generó rechazo. Insisto, la soja estaba el viernes anterior a la medida en 298 dólares, se comercializó el día viernes a 350 dólares, la soja en Uruguay ese mismo día estaba a 354 dólares, la soja Chicago en 370 dólares, es el mejor precio de los últimos 25 años. Creo que hacen política con la medida, creo que no tiene sustento la crítica que viene por ese lado, y la verdad que me llama la atención eso de estar en un espacio político con un grupo de gobernadores y un grupo de exfuncionarios. El principal candidato en la provincia de Buenos Aires es Florencio Randazzo, ministro del kirchnerismo del 2005 a 2015, por lo menos. Nos acordamos de ese periodo, nos acordamos de las retenciones, del yuyo, de las prohibiciones de exportación, de los volúmenes de equilibrio. Bueno, ministro del Interior y ministro de Transporte de ese gobierno. Y el candidato de la Ciudad de Buenos Aires es Martín Lustó.
Si aplicásemos la 125 hoy, el tributo y la retención sería del 38%. La 125 que gestó en la época de Cristina Kirchner, dice. Exactamente. Entonces, es un espacio político que yo creo que hay que sentarse con los gobernadores. Hoy hablé con el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe y le expliqué claramente cuidado, no digamos esto. Se anotaron por declaraciones juradas de ventas al exterior 10.6 millones de toneladas de soja. Ya se comercializaron 4 millones de toneladas. El día martes se comercializó al mismo precio que Chicago, una cosa absolutamente extraña. Esos 4 millones de toneladas, ¿saben quién los vendieron? Los productores. Porque no hay que mentirle a la gente, el productor no exporta. El productor le vende un acopio a una agronomía en un pueblo y esa agronomía le vende al exportador. Hoy está teniendo un precio que es muchísimo más competitivo que el que tenía el viernes pasado y quedan todavía 6 millones de toneladas por vender. Y los exportadores no tienen esos stocks disponibles, con lo cual para poder cumplir con sus declaraciones juradas de venta van a tener que comprarle al productor, que son estos 6 millones de toneladas que necesitan para cumplir esas declaraciones. ¿Qué es lo nuevo que viene en materia de ARCA? ¿Hay algún caso resonante que estén investigando? ¿Hay algo nuevo, alguna medida que estén preparando que nos pueda anticipar? No, trabajamos como todos los días. Primero, si tenemos alguna medida o algún caso resonante, no lo vamos a hacer público. Pero siempre lo hicieron público, cuando lo judicializan. Sí, pero por eso, pero una vez que son secretos hasta que se judicializan. Lo que estamos trabajando es en esto, estamos trabajando, como el presidente de la Nación explicó, la ley de presunción de inocencia fiscal va a estar incluida dentro del presupuesto. Estamos trabajando en la implementación de la declaración de ganancias simplificada, que quiero avisarle a los televidentes, ya está vigente. Ya hay más de 13.000 inscriptos. Lo que no tenemos es una ley que los proteja de futuros gobiernos, pero ya está inscripto y está funcionando. Estamos implementando IVA simple para que se pueda, con un clic, tener una declaración jurada de IVA y simplificar a los argentinos su acceso al pago de impuestos. Creo que ese es el camino fundamental en el que estamos trabajando. Estamos trabajando también en simplificar trámites de aduana, en permitir, como en otros países, que se pueda exportar directamente desde su propia planta y desde su propia fábrica, sin tener que tener un vista de aduana en la planta, sino hacerlo con sistemas, cámaras y poder hacer online. ¿Qué lo llevó a involucrarse en el sector público, teniendo una trayectoria dentro del sector privado? Quería que mis hijos vivan en la República Argentina. ¿Y cómo fue su experiencia desde que desembarcó en el sector público? Había tenido una experiencia previa en el gobierno de Mauricio Macri y estaba dudando si entraba o no entraba. Y mis hijos me dijeron que le dé una oportunidad al presidente de la Nación, que realmente los representaba y que ese era el cambio que ellos querían para quedarse a vivir en nuestro país. Estoy muy orgulloso de pertenecer al equipo económico. El ministro Luis Caputo es un profesional increíble y una mejor persona. Y el presidente de la Nación nos da la oportunidad a los funcionarios de, cumpliendo los lineamientos que él nos dicta, claramente mantener el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico, de trabajar, de implementar las cosas que pude hacer siendo secretario de Coordinación de Producción. El día 1 eliminamos las IRAs, el código del CEF, el código tributario, sacamos 2 millones de trabas para poder operar de manera libre en la República Argentina. Son cosas que nunca me imaginé que iba a poder ver. Juan Paso, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, José. Información urgente en la pantalla de La Nación Más.